Esta clase, como pueden evidenciar en el video, trata sobre la Guerra Fría, pero no solo sobre este elemento, sino el título es Protagonismo de América Latina en la Guerra Fría. Vamos a intentar argumentar el protagonismo que América Latina tuvo en el contexto de la Guerra Fría y la lucha entre Estados Unidos y la Unión Soviética. No solo desde la incursión de Cuba, sino dentro de todo el proceso latinoamericano. ¿Qué tiene que ver con lo que ustedes puntualizaron, además de Cuba, que es evidente en el video, América Latina con este proceso de la Guerra Fría? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la importancia de América Latina? ¿En qué se integra América Latina a este proceso? ¿Alguna idea? ¿Ideas? ¿En qué se integrará? De lo que ustedes pudieron observar en el video, ¿qué elementos podemos obtener que puedan decirse esto afecta o en esto se puede integrar América Latina al proceso entre la lucha entre el comunismo y el capitalismo? Ni idea. ¿Nadie alguna idea, alguna noción? Algo que puedan vislumbrar y que puedan decir en esto, América Latina ingresó o le afectó la toma de decisiones de estas dos potencias. Vamos a ir vislumbrando algunos elementos, por si no queda claro tal vez, y obviamente son temas generales lo que se plantea en el video, sobre todo de la Guerra Fría, pero cómo va incursionando América Latina, además de Cuba, es lo importante aquí. Como observamos, la Guerra Fría comienza desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial y anteriormente con la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es el punto importante. Para 1945, al finalizar la guerra, se reparten los territorios de Alemania que fueron ganados tras la Segunda Guerra Mundial, y en esta perspectiva directamente el proceso se va generando entre la lucha de dos ideologías, el comunismo y el capitalismo. El capitalismo y el comunismo van a atacarse directa e indirectamente, directamente a través de políticas de Estado, políticas económicas, indirectamente a través del espionaje, a través de guerras paralelas también como la guerra de Vietnam, que fue una lucha contra el Vietcong, que era un grupo comunista. La lucha también que se puede observar que ha existido y sigue existiendo hasta la actualidad entre Corea del Norte y Corea del Sur, entre las perspectivas de la división y la fragmentación de Alemania, entre Oriente y Occidente, todo este contexto va a influir de una cierta forma a América Latina. La Guerra Fría repercutió en América Latina de una forma particular. Tras la guerra, los países latinoamericanos comenzaron a generar relaciones diplomáticas con la URSS tras la Primera Guerra Mundial. No se olviden que la Primera Guerra Mundial acaba en el 18, la guerra como tal, y en el 19 con el Tratado de Versalles. Pero principalmente tras la Primera Guerra Mundial, posterior a la Primera Guerra Mundial, América Latina va a generar un proceso con la Unión Soviética de relaciones diplomáticas. Tal situación, sin embargo, duró poco debido a la influencia ejercida de los Estados Unidos en el pensamiento latinoamericano. Dos mecanismos internacionales establecidos a finales de la década de los 40 fijaron el marco en el cual se desarrollarían las relaciones internacionales de América Latina. Entonces, este proceso de relaciones diplomáticas, y obviamente todas estas relaciones diplomáticas tienen detrás relaciones comerciales, que es el punto más importante en todos los procesos, pero en general relaciones diplomáticas serán en América Latina mermadas por los Estados Unidos.
Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué los Estados Unidos rompen estas relaciones diplomáticas? Vamos a ver cómo y de ahí vamos a ir vislumbrando esas ideas. Pero no se olviden, la pregunta es ¿por qué razón? ¿Por qué razón incurre si América Latina no tenía un gran armamento ni un gran ejército? La mayor cantidad del ejército en América Latina posteriormente será guiado por los Estados Unidos. ¿Por qué razón preocuparse tanto de América Latina o preocuparse en sí mismo de América Latina? Vamos a ir vislumbrando. Mecanismo para que esto suceda. Primero, la proclamación del TIAR, el Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca. Así se acuerdan como la OTAN se creó y se generó un tratado en Europa para el impulso económico de los países que estaban del lado capitalista. También Estados Unidos en América Latina generó un tratado. Este tratado interamericano interamericano de ayuda recíproca. Ayuda. Este tratado, principalmente que se generó al final de los 40, en 1948, la perspectiva de este tratado era como el de la conformación del tratado con Europa. ¿Qué significaba este tratado? Este pacto de defensa mutua obligaba a los firmantes a participar de un conflicto bélico en caso de que un país extranjero ataque a uno de sus miembros de pacto. Por lo tanto, si Rusia atacaba a los Estados Unidos o Cuba atacaba a los Estados Unidos, estaba obligado a América Latina en general, excepción de Cuba, en atacar y defender a los Estados Unidos. Ese era el pacto. Este pacto también llegó a la conformación de la Organización de Estados Americanos en 1949. En 1949, así con la creación de la OTAN en Europa y la OEA en América Latina, Estados Unidos estaba conformándose tratando de defender su territorio, tratando de defender principalmente sus intereses. No se olviden que Estados Unidos en América Latina siempre ha visto y en el mundo la posibilidad de sostener sus intereses. En el video muestra la OTAN, pero por lo menos esta organización es con fines europeos. En cambio, la OEA, la Organización de Estados Americanos, tenía como finalidad impedir el avance del comunismo. A este nivel llegó los Estados Unidos a tener miedo del comunismo, que tuvo que directamente puntualizar la perspectiva de generar aliados, pero no aliados que ustedes pueden ver a través de tratados en los cuales yo realmente genere un beneficio, sino que prácticamente América Latina se le obligó. Usted nos ayuda o las consecuencias serán mucho peores para su país. Entonces se adhieren los países latinoamericanos a la OEA, que tiene su sede en Washington. Es una organización estadounidense, no es una organización que supuestamente nace la OEA como diferenciación de la Organización de las Naciones Unidas, para atender supuestamente las necesidades propias de los estados americanos. Pero en realidad, si ustedes se dan cuenta, nació con una perspectiva: combatir el comunismo y que los países latinoamericanos no se adhieran al comunismo y sigan siendo parte del capitalismo norteamericano. Ese es el criterio de la Organización de Estados Americanos. No es lo voy a poner de una forma
sencilla. No es que bonitos que son los estadounidenses, entonces nos dicen vamos a aliarnos y les vamos a dar dinero y con esa perspectiva, entonces sus países van a progresar. La organización les va a permitir tener una relación conjunta entre todos los países y poder apoyarnos. El objetivo fue este. Y generaron las dictaduras militares en América Latina en los años 70. Así que es muy importante tomar en consideración estos elementos y sobre todo la doctrina Monroe, América para los americanos, concebidos como el territorio bajo la influencia de los Estados Unidos, América Latina y su influencia en desde los Estados Unidos. Ya a partir de los años 50, que viene a darse directamente ya el problema real, 1950, la presión de los Estados Unidos en América Latina se intensificó y se intensificó tanto que la revolución cubana es un proceso a esa intensificación, porque introducen a Batista, Batista genera un golpe de Estado, una primera aproximación a las dictaduras militares y obviamente muchos jóvenes revolucionarios cansados del modelo estadounidense comienzan a generar una lucha social. Por lo menos gana en Cuba. La idea era que gane en toda América Latina. Por lo tanto, la presión de los Estados Unidos se intensifica. Todo gobierno sospechoso, todo gobierno sospechoso, ¿sospechoso de qué? Principalmente de tendencias socialistas, sospechoso de tendencias en general de izquierda, tendencias izquierdistas, iba a ser reprimido y sobre todo sometido. Se le sometió a todo país que tenía levantamientos, que tenía grupos sociales que estaban en contra de los gobiernos de facto, que todo eso fue sometido. Dentro de esta perspectiva, las represalias fueron dentro de dos ámbitos. Dentro de lo económico, vamos a decir, represalias. Sometido a través de represalias. Y estas represalias principalmente fueron económicas, economía, y en la cuestión política. En la cuestión económica, principalmente se generaron o se generó el proceso a través del cual se quería sostener la economía en América Latina a través de este proceso. ¿Dónde fue más evidente? Tras la Revolución Cubana. ¿Revolución Cubana de qué año? ¿O cuándo finalizó, mejor dicho, Revolución Cubana? 1959. 59, gracias, 1959. ¿Por qué puntualizo nuevamente esto? Dense cuenta. Del 48, en realidad del 45 al 48, todo este proceso inicial de la Guerra Fría, donde principalmente se van a generar tratados. En el 49 ya se da la OTAN, la Organización de Estados Americanos. Para el 50 comienza ya realmente el conflicto como tal. Y este gobierno que sospeche de tendencias izquierdistas va a someter a los pueblos, pero no va a lograrlo del todo. Y Cuba, en el 59, logra liberarse de este proceso. Tras la manifestación de Cuba como un estado marxista-leninista, se generó una serie de represalias para Cuba, donde es el caso más claro. En cuestiones económicas, se embargó a Cuba. Y en cuestiones políticas, se generó una consideración militar. No se logró la invasión militar a la bahía de Cochinos. Esta invasión directamente es el producto
de esta conformación de la represión de los Estados Unidos. No se olviden que gobierno sospechoso, esto es los Estados Unidos, por si acaso, generó a cualquier gobierno, procesos que sea sospechoso de tendencia izquierdista, represalias. En Cuba es mucho más claro. Se embargó todo lo que Cuba tenía y se intentó invadir Cuba para volverla parte del grupo. Esto desencadenó que los cubanos, al tener la alianza con la Unión Soviética, se dé el proceso del así llamado o de la así llamada crisis de los misiles, que ustedes pudieron observar en el video. La crisis de los misiles fue uno de los altercados más problemáticos que ya realmente podían dar paso a la guerra nuclear. Esta guerra fría era una antesala a una guerra nuclear. Solo se estaba esperando el punto en el cual alguna de las partes cometa el error de disparar un misil nuclear. En la guerra o el problema principal de la crisis de los misiles, se llevaron submarinos nucleares a Rusia, donde iban a ir a ser guiados para la destrucción de los Estados Unidos. Fue un problema realmente, un conflicto muy importante donde Cuba, América Latina, comenzó a tomar parte de este proceso, pero Estados Unidos no podía quedarse con esa perspectiva. No era simplemente el hecho de que Cuba, bueno, llevó los misiles y no se dispararon, sino que Estados Unidos debía tomar represalias con América Latina también, en general, para que no se dé una nueva Cuba. Y con el fin de evitar una nueva Cuba en Latinoamérica, los Estados Unidos generó otros procesos además de los ya tomados. Los Estados Unidos, fin de no tener una nueva Cuba o evitar, fin de evitar una nueva Cuba, los Estados Unidos comienzan a tener represalias de índole mucho más fuerte. Aquí dentro del ámbito económico, para América Latina, se genera la Alianza para el Progreso. ¿En qué consistía la Alianza para el Progreso? Principalmente en asistencia económica para el desarrollo económico de América Latina. Nuevamente, ya se había firmado todo este proceso, pero se estaba evidenciando que Cuba tenía una gran influencia en el pensamiento latinoamericano. Esa gran influencia que fue evidente en la llegada del Che Guevara a Cuba, perdón, después de la llegada del Che Guevara a Cuba, a Bolivia, que Bolivia, ¿por qué nosotros nos preguntamos, el Che Guevara no gana en Bolivia, no logra tener adeptos? Por la serie de alianzas y la mentalidad que se fue introduciendo. Los Estados Unidos vio en Cuba un enemigo directo que podía influir al pensamiento latinoamericano en general. Entonces comienza a generar un proceso de campaña para delimitar que los guerrilleros son el problema, que quienes han generado la lucha y el problema de la guerra son los guerrilleros. Entonces, bajo esa premisa, además de tomar elementos como la Alianza para el Progreso, se tomaron decisiones de índole comunicacional, por ponerlo de alguna forma, es decir, de propaganda en sí mismo. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Al tratar de que las personas se vayan enemistando con los guerrilleros y viendo en los guerrilleros un inconveniente. Por eso es que cuando el Che Guevara llega a Bolivia, realmente no tiene asidero su pensamiento, no hay quien le apoye. Es influencia directa de los Estados Unidos. Dentro de esta perspectiva, y otro elemento muy crítico ya en cuestión militar, los Estados Unidos planteó
otra perspectiva, otro elemento fundamental, que es la doctrina de seguridad nacional. Con esto terminamos, vamos a la siguiente clase el día de mañana, doctrina de seguridad nacional. Vamos a partir desde la doctrina de seguridad nacional a cerrar el protagonismo de América Latina en la Guerra Fría, retomando estos elementos del día de mañana para recordarlos, no olvidarse lo del video, y con eso cerramos.